ya tiene su trabajo, y seguimos orando por cada uno de ustedes. Yo siempre los animo y los insto que 5 minutos son tan importantes en nuestra vida. Cuando nosotros terminamos, estaba oyendo algo muy importante de la vida del cristiano. La llave que abre las bendiciones de nuestra vida es la oración. También tenemos que tomar en cuenta, desde que nosotros nos levantamos, es con la llave que abrimos nuestro día. Tenemos que doblar rodillas, pedirle a Dios porque nos bendiga ese día, y que vamos a pasar circunstancias malas en nuestra vida como todo ser humano, pero la bendición gloriosa es que Dios está con nosotros. Amén. Y de ahí en fuera, cuando Dios está con nosotros, como dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? De ahí no nos tenemos que preocupar. Y cuando termina el día, darle gracias a Dios para reconciliarnos, porque no sabemos cuándo es el día que viene por su iglesia, por nosotros, y tenemos que estar listos y preparados, porque nadie puede decir que somos perfectos, porque fallamos con hechos, con palabras, con pensamientos, y lo hacemos en transcurso del día, y a veces se nos olvida por el trabajo, por la familia, por todas las actividades que tenemos que hacer, pero al llegar en la noche, reconciliarnos y darle gracias a Dios por ese día que Él nos libró de muchas cosas que hayan pasado en nuestra vida. Y continuando con esto, quiero hablar con ustedes. Esto es en cuanto a este momento, y que no sean palabras mías, sino que sea la palabra de Dios que nos edifique a todos. Porque realmente, créanme que cuando yo predico, yo le pido a Dios que realmente remueva lo que hay en mí. Hay cosas que tengo que cambiar constantemente, y hay cosas que tal vez ni ustedes conocen de mí, ni yo conozco de ustedes. Y es que a veces es mentira que nos conocemos, y el único que nos conoce es Dios y nosotros, porque a veces nuestros pensamientos son pensamientos que no compramos. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, cuando yo estoy pensando cosas que no son agradables delante de Dios y son pensamientos medio malos, de repente dentro de la predicación, a veces uno se sorprende y le dice gracias, Señor, por hablarme, porque a veces usa al predicador que está predicando, si es al pastor o otro predicador que está predicando, Dios lo usa y uno se queda así con la boca abierta. ¿Cómo es que Dios de alguna otra manera conoce nuestros corazones? Y no es que la persona conozca, sino que Dios conoce el interior de nuestros corazones, y Dios habla a nuestras vidas. Y por eso en esta noche yo le pido a Dios que nos hable a cada uno de nosotros. Pónganse de pie. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre. Ponemos en tus manos esta predicación. Permite que sea de bendición, háblanos a nuestras vidas. Pasa un carbón encendido sobre mis labios, y que seas tú obrando poderosamente en esta noche, tomando control en este momento de todo lo que se va a decir, para gloria y honra tuya, para edificación de las almas que venimos necesitadas, sedientas de esa palabra, para edificación a nuestras vidas, para fortaleza que necesitamos diariamente. Padre Celestial, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, pueden sentarse. Gloria a Dios. Y el tema se llama, vayan primero a Hebreos 12, 7. Hebreos 12, 7. Hebreos 12, 7, y dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina de Dios, os tratará como a hijos. Porque la versión que yo tengo es una versión reciente. La voy a cambiar porque no me acostumbro a esta versión. Es que, no es que sea raro, pero no creo. Pienso que está cambiado. Gloria a Dios. Dice 12, 7. Si soportáis la disciplina, y aquí quiero poner esta parte. El tema de esta noche se llama a palos o a señas. Es un dicho que nosotros escuchamos, a palos o a señas. Porque muchas veces nosotros, como padres de familia o como hijos de familia, tuvimos... ¿cuántos tuvieron 11 hermanos como yo? Creo que yo fui el único numeroso en la familia. Pero ¿cuántos tuvieron 5 hermanos, 3, 2, 4 hermanos? El que fue uno, pues de plano disfrutó la abundancia de ser el único hijo, porque cuando eres el único hijo te compran todo, estrenas todo y disfrutas de todo lo que pides. Pero cuando son muchos, bueno, y si
más si eres el cuarto, te toca te toca estrenar la ropa vieja de tu hermano que ya no le queda, te la ponen y la tienes que disfrutar, porque al último es algo bonito realmente que tú la disfrutes. Y nosotros vemos cómo en cada hermano hay diferente carácter y no somos los mismos, cada hermano es diferente, cada hermano es diferente, uno es más callado, otro es más enojón, otro es más hablador y otro es más flojo. Bueno, nos conocemos entre familia y sabemos quién es el obediente, quién es el desobediente, quién es el que no hace caso, y sabemos quién es el que le pega a mamá y papá porque no hace caso y que siempre reniega y dice, ¿por qué a mí solamente me pegas y a mi hermano no? Y bueno, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de personalidades. Y lo vemos en los apóstoles también. Vemos cómo Pedro era una persona que era muy aventada en todas las cosas y a veces ni se medía y a veces ni siquiera reaccionaba o ni siquiera meditaba antes de hacer las cosas. Y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia como él era el más aventado de todos, que de alguna otra manera es una ventaja gloriosa, pero también una desventaja, porque a veces cuando no medimos o no meditamos o no tomamos conciencia en eso y nos aventamos nada más por aventar, después vemos las consecuencias. Y una de las consecuencias claras es cuando Jesucristo le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces y el necio dijo que no y que no y que no. Y cuando él estuvo en ese momento, bueno, vio realmente las circunstancias que sí era verdad lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y hay más pasajes dentro de la Biblia como Pedro es usado incluso cuando delante de Dios le dice a Jesucristo que no siguiera, y Jesucristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque de alguna otra manera estaba estorbando en la obra de Dios. Y son muchas cosas, y era un carácter que Jesucristo lo aguantó y le tuvo paciencia. Es algo bonito, y es que nuestros padres nos tienen paciencia a todos. Cuando sale el vecino y dice, no, su hijo es un malcriado, y uno dice, no, es que mi hijo es obediente, mi hijo es el mejor, pero para un padre de familia. Pero realmente la sociedad nos conoce y a veces no somos tan buenas personas cuando se refieren a nosotros. Por eso es importante que conozcamos esta parte, porque Jesucristo muestra su amor para con nosotros, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros corazones. Incluso Él conocía a Juan, era uno de los apóstoles, le decían el apóstol amado, porque era una de las personas que prácticamente estaba más pegado al maestro. Yo creo que donde él iba, él estaba atrás de él. Y a veces le decimos a esas personas que son barberas, pero no, yo creo que hay algo dentro de esas personas que es una amistad íntima, que parece muy mugre y se empieza a dar esa amistad. Y es algo que vemos en el apóstol Juan, y vemos a Tomás, que era el incrédulo, que muchas veces como cristianos a veces nos portamos así cuando vemos un milagro o algo, o circunstancias amenas a nuestra vida. Pero yo quiero ir con estos personajes del Antiguo Testamento que impactaron mi vida, que impactan la vida de cada uno de nosotros si la lee. Y es que a veces cuando tú sigues a Dios sin deberla, bueno, te toca. Y no sé si a ti dentro de la familia, si fuiste el más obediente, ¿quién fue el más obediente de su familia? Amén. Yo fui más rebelde. ¿Quién fue el más rebelde de su familia? Levántelo más. ¿Quién fue el más enojón de la familia? ¿Quién era el más cariñoso de la familia? Sigue siendo. Es la única entonces. Sigue siendo. Y me refiero porque a esto. Porque a veces cuando tú eres la persona más cariñosa, más obediente, aunque no quieras, te toca. Y te toca por las circunstancias que estés pasando y no sabes por qué. Lo único que te toca y te tocó y de que te tocó, al último encuentras la explicación por qué te tocó. Y en este aspecto vamos a hablar de la vida de José. José era una persona obediente, intachable, no el marido de nuestra hermana María, el hermano José Arieta, se quedan atrás. Este personaje de la fe en Cristo Jesús, José, era una persona que era intachable en todos, no en todo, porque tenía errores, pero si ustedes buscan desde Génesis 37 hasta donde termina en el 41,
Si ustedes ven todos esos capítulos de la Biblia, no hay ninguna razón el por qué le tenía que tocar a eso a él, porque realmente no se lo merecía. Primero, sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Por qué le tuvieron envidia a sus hermanos? Porque su papá amaba más a José. Pero ¿por qué tú llegas a amar a una persona? A veces nosotros decimos, no, es que le tiene preferencia a esa persona y esto. Y créanme que no es eso. A veces cuando tú llegas a amar a alguien, a agarrar ese cariño de alguien, es porque es una persona no nada más obediente, porque puede haber una persona obediente, pero tal vez no es una persona que te da confianza. Si es una persona obediente que te da confianza, que conoce tus circunstancias y que te apoya en las circunstancias y que es fiel contigo a pesar de las circunstancias. Y es donde realmente empiezas a ver esas circunstancias. No es aquella persona que siempre te va a estar dando halagos y diciendo tal cosa, sino es esa persona que siempre va a estar ahí en los momentos difíciles, no difíciles, en los momentos que vas a estar pasando de alegría, de gozo y también de escasez o lo que sea, va a estar ahí. Es esa persona que realmente pues tú vas a estar viendo. Y por eso precisamente su padre de José, que es Jacob, lo llevó a amar más. Y otra porque lo tuvo en su vejez. Y otra porque era hijo de la persona que él más amaba. Y sabemos que a la que se murió era a Raquel, la esposa que más amaba, y se murió y porque lo tuvo en su vejez. Bueno, en este aspecto él ni siquiera la debía, sus hermanos le tuvieron envidia, y eso está en Génesis 37 del 3 al 5. Si ustedes lo leen, Génesis 37 del 3 al 5 habla que sus hijos, sus hermanos le tuvieron envidia, y ahí especifica por qué, porque lo tuvo en su vejez. Y se pueden dar esas deducciones, pero a veces no es precisamente porque lo tenga en su vejez, sino porque saben que esa persona es obediente. ¿Y por qué yo les digo esto? Cuando en la familia, uno de mis hermanos, y principalmente era uno de los mayores, de alguna otra manera veíamos que mi papá le ponía un poco, y no es que él sea malo, sino que realmente era una persona que tenía esa característica, era obediente, era esa persona que se ganaba la confianza, era respetuosa y prácticamente y era amigable. Y yo lo veía porque cuando estaba con mi papá lo trataba como amigo, pero también como papá. Algo que yo y mi hermano, el otro y yo no lo hacíamos, solamente lo agarrábamos como respeto de papá y era todo. Entonces ahí se ven las diferencias. Y por eso llamaba más a él, le hablaba con más, a todos nos hablaban con cariño, pero siempre se ve esas circunstancias. Pero yo les cuento esto porque es necesario que entendamos esto. José ni siquiera la debía, y era esa de esas personas que solamente se trajo los problemas por hacer bien las cosas. Y es que cuando hacemos bien las cosas, de todos modos, de que nos toca. Y no es porque Dios sea malo con nosotros, sino porque son las circunstancias que el enemigo usa para que nosotros tal vez nos apartemos o no nos apartemos. Pero aquí Dios está mostrando un amor también en la vida de José tan grande, porque a pesar de las circunstancias él ve que se sigue portando respetuoso ante sus hermanos. A pesar de que le hicieron eso, nunca los maldijo, nunca les dijo nada. Simplemente él pidió misericordia y les dijo ayúdenme o hagan algo, pero nunca le reclamó. ¿Por qué me echaste al pozo? ¿Por qué eres así conmigo? Porque eso nunca le reclamó. Si ustedes leen todo ese pasaje, él simplemente estaba pidiendo ayuda, pero nunca le reclamó. Y por eso Dios lo bendice, porque a pesar de esas circunstancias él nunca le reclamó, simplemente pidió ayuda y Dios vio ese corazón. Y a pesar de lo que estaba pasando, Dios estaba al pendiente de José, como también su papá, pero lastimosamente su papá ya no podía hacer nada. Después de que su hijo se fuera lejos de él, ya estaba fuera de su alcance, ya no veía qué hacía, qué era lo que no hacía, sino que ahí ya le correspondía a Dios. Y por eso Dios, a pesar de todo eso, lo siguió defendiendo, lo siguió protegiendo. ¿Y cómo lo protegió? Porque lo echaron al pozo, sí, porque lo echaron al pozo, Dios lo protegió, porque no le pasó nada, no se murió. Y porque también Dios lo protegió, ¿por qué? Porque sus otros
hermanos lo querían matar y el mayor les dijo, no hagan tal cosa porque papá se va a enojar con nosotros. Y a pesar de eso, Dios lo siguió cubriendo. Usó al hermano mayor o lo que sea, pero lo siguió cubriendo, porque Dios estaba ahí. ¿Se lo merecía? No. Y José le reclamó a su hermano en ese momento, no. Simplemente le estaba pidiendo misericordia y ayuda. Y por eso nos damos cuenta de José, cómo es que le pasa en su vida personal. Y es que a veces nosotros nos quejamos delante de Dios y a veces yo creo que sí nos lo merecemos. Y yo hablo personalmente porque a veces sí nos lo merecemos, que Dios nos dé un jalón de orejas, porque a veces no ponemos de nuestra parte, no obedecemos. Porque si obedeciéramos, aunque la persona no estuviera bien, bueno, ok, se acabó, ya estuvo, yo obedezco y ya. Y es que cuando nosotros no obedecemos, vemos las circunstancias de nuestra vida. Y yo quiero ir con la vida de Jonás. A Jonás se le mandó algo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Ustedes han leído, son creo 4 capítulos, si es que no estoy mal, del libro de Jonás, donde ustedes leen cómo Jonás no quiere ir a predicar a Nínive, no quiere llevarles el evangelio, y se opuso a lo que Dios le estaba mandando. ¿Y qué le pasó? Lo mandó al fondo de la mar, lo echaron en una ballena. ¿Por qué? ¿Porque era buena gente? No, porque desobedeció, porque era desobediente. Y vemos el otro extremo. José fue echado a la cisterna por desobediente o por obediente. Por obediente. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios estaba con él, guardándolo y protegiéndolo a pesar de que ellos estaban haciendo el mal contra él. ¿Y cuál es la otra diferencia de Jonás? Que Dios estaba tratando con Jonás. Y es que cuando Dios trata con nosotros, al hijo que ama, disciplina. Y cuando lo disciplina, sus caricias son tan bonitas que ya no lo volvemos a hacer para el next time, sino que nos guardamos y decimos, Señor, por favor, ayúdame a que no vuelva a cometer ese error. Si cometo otro, es ok, pero si es el mismo, ya no quiero hacerlo mismo. Y eso es lo lindo de Dios, que Dios nos ama a todos, porque Dios conoce nuestros caracteres, pero si es necesario que Dios obre en nuestras vidas. Y si ustedes ven más adelante, vemos en Génesis 39:12, que José es tentado, ahora no por sus familiares, ahora fue tentado ¿por quién? Por el enemigo. El enemigo usó a la esposa de Potifar, y ustedes saben la historia donde Potifar le dice, tú tienes derecho de todas estas cosas para mandar, pero solo una cosa te pido, no toques a mi esposa. Y ya se lo habían advertido y le dijeron que no. Y él lo hizo primero porque le temía a Dios por reverencia, no por temor. De ese temor cuando nosotros vemos a la policía y nos espantamos y decimos, no traigo licencia, no traigo aseguranza, espero que no me paren. No, era un temor con reverencia, con amor a Dios, que él se sentía seguro que lo estaba haciendo por amor, no por obligación ni por temor. Y por eso, cuando pasa este momento que el enemigo empieza a tentarlo, él, ¿qué fue lo que hizo? Huyó. Nosotros vemos en la Biblia que habla que su esposa de Potifar lo asió de sus vestiduras, lo jaló, pero él salió, ¿qué dice? Corriendo. Y eso está en Génesis 39:12, y si gustan lo leen en su casa todo completo. Y salió corriendo. Pero ¿qué pasa a veces nosotros cuando el enemigo nos tienta y nos dice, mira, y es que a veces se da en nuestra vida, nos ponen, el enemigo sabe qué es lo que nos gusta y sabe qué es lo que nos agrada. De repente viene un momento donde tus familiares te llegan a visitar. Otra. De repente llega la película favorita, la novela favorita de tu vida. Otra. Donde a veces tú sales y le das, dices, no, este negocio, este trabajo es bueno que le den más prioridad. ¿Y qué está pasando? El enemigo te está tentando. Jesucristo dice que él fue tentado en todo, pero no cayó en pecado. Y es que cuando nosotros caemos en el anzuelo de Satanás, es que Dios sabe qué es lo que nos agrada. Y es que tal vez el enemigo sabía que la debilidad del hombre a veces son esas tentaciones donde le meten a una mujer 60, 40, 90, 80, revienta, que ya no cabe en el vestido y les explota. Bueno, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos? A veces somos tentados por el alcohol,
por la droga, por las amistades, por la misma familia. Y es que nos pinta de una manera donde nosotros decimos, bueno, yo creo que no sea malo que yo vaya y deje por un día la iglesia y yo me voy para allá. Y es que no es que les diga que se congreguen todos los días. La verdad, lo tenemos que hacer no como para el hombre, como dice Colosenses 3:23, que siempre lo repite el hermano Raúl, y me gusta ese versículo donde dice, y todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, no como para los hombres. Porque cuando nosotros entendemos que es para Dios, sabemos que cuando vamos a la iglesia todos los días, nosotros vamos a estar descansados espiritualmente. Tal vez físicamente vamos a estar un poco agotados, porque Pablo decía que aunque él espiritualmente iba creciendo, pero físicamente, carnalmente se iba envejeciendo, se iba cansando, porque somos seres humanos, estamos en este planeta, todavía no somos ángeles, pero por eso, cuando nosotros lo hacemos así, sabemos que nuestra alma se va llena del poder de Dios, llena de la palabra, porque nosotros venimos hambrientos. Pero cuando vamos por un compromiso, el hermano otra vez está cantando, el hermano otra vez está predicando, ¿y por qué está otra vez aquí? ¿Y por qué el hermano se sentó aquí conmigo? ¿Y por qué esto? Y empezamos a buscar tantos pretextos cuando nosotros lo hacemos por compromiso. Pero cuando lo hacemos por amor, no importa si el que tenemos a la par nos está mirando a mal, no importa si cuando entramos no nos saludaron, no importa no importa el que predique, el que cante, sino que cuando llegamos, cerramos los ojos, nos concentramos y alabamos a Dios. Y por eso, en esa parte nosotros nos damos cuenta qué es la diferencia, y por eso el enemigo siempre lanza dardos de fuego a nuestra vida para que nosotros empecemos a apartarnos de los caminos de Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos cuidado y hagamos lo que José hizo. ¿Qué hizo José? Simplemente salió corriendo. Si fueran estos tiempos, yo creo que José no hubiera salido corriendo. La mujer se hubiera salido corriendo. Hubiera sido al revés. Pero de alguna otra manera sabemos que tenemos que huir de la tentación. Amén. Huir de la tentación que viene a nuestra vida. Y es que es importante, y yo quiero que tengamos esto en cuenta, que cuando nosotros estamos sirviendo dentro de la obra de Dios, tenemos que crecer ahí donde estamos, porque Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Uno puede cantar, predicar, evangelizar, servir, y créanme que por el privilegio que nosotros tengamos no nos vamos a salvar por esos privilegios, nos vamos a salvar porque nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Lo único que Dios pide es obediencia en la palabra. Si nosotros estamos creciendo ahí, tarde o temprano Dios se puede llamar a algo grande. Y en cuanto a esto, yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, a Palabra Ungida, como a los 3 años, si es que no estoy mal, lo que yo me acuerdo, igual, como al inicio que entré, yo estaba alabando y glorificando a Dios, y de repente estaban ministrando en el altar un grupo y estaba el pastor, y en mi corazón yo sentía, seré que algún día yo voy a servir grande en un ministerio a Dios. Y yo estaba orando y estaba aplaudiendo, pero estaban cerrados mis ojos. Y era un hijo y una mamá. Yo la verdad no los he visto, y yo creo que todavía existen acá o están por acá. Pero solo me acuerdo que cuando me tocaron me dijo, mira, Dios conoce tu corazón y Dios va a hacer cosas grandes contigo. Y desde ese momento dije, bueno, gracias Señor, no, yo sé que vas a hacer algo grande conmigo. No espero lo que yo pienso, es que a veces yo me acuerdo que cuando llegué a Palabra Ungida también quería armar un grupo como todos, ¿verdad? Nos emocionamos, queremos cantar, y eso es bonito. Cuando tienes el llamado, hazlo, explota tu talento, tu don y hazlo, porque es algo bonito. ¿Y por qué les platico esto? Porque antes de que yo llegara a Palabra Ungida ya en México, yo estaba reuniendo con 2 amigos que eran cristianos, y con ellos íbamos a tocar serenata así al Día de las Mamás y a las novias de los amigos, y yo no tenía novia, ¿ok? Y estábamos nosotros, pero estábamos, pero lo que me impacta que un día ellos decidieron armar un grupo cristiano, y por X motivos yo entré en ese grupo cristiano, y empecé a sentir algo bonito ya más por conocer a Dios.
no tanto digamos, no tanto la religión, sino conocer a Dios realmente. Y yo empecé, me acuerdo que nos invitaron a la primera iglesia que nos llevaron, que se llamaba Getsemaní, y esa iglesia nos dieron la oportunidad para que tocáramos. Yo me acuerdo que el pastor de esa iglesia nos recitó, una semana antes nos citó y nos dijo, quisiera que ustedes fueran miembros de mi iglesia. Y le dijimos que sí, el problema es que nunca nos congregamos, nunca llegamos. Y lo chistoso de todo eso, yo me acuerdo todavía de ese Salmo 24, donde dice, ¿quién subirá al lugar santo? ¿Quién subirá al lugar santo? Bueno, lo vamos a leer porque ya no me acuerdo bien, yo creo que Salmo 24. Y este es uno de los salmos que se me quedó un poco, supuestamente ya lo tenía, pero a veces estamos en vivo y eso puede suceder para todo creyente, que a veces uno lo trae en la mente y de repente como que desaparece. Pone nervioso y como que uno empieza... Y en el Salmo 24 dice esto, dice, de Jehová, leyó el 3, ¿quién subirá, 24:3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y me acuerdo que ese día nos sentó a todos los que íbamos a conformar el grupo, y dice, espero que esta palabra se les quede en su corazón, este salmo, y yo los espero que se congreguen en mi iglesia. Yo voy a orar por ustedes espiritualmente, y oró por nosotros y todo, y ya la siguiente semana tocamos en la iglesia de él. Nos gozamos y como todos nos emocionamos y a veces yo no estoy en contra que todos seamos músicos, y eso es importante, pero sí es algo importante que como músicos tenemos que también, como el evangelista o como el pastor o como todos los que nos congregamos, leer la palabra de Dios, porque muchas veces en la música se da que nos emocionamos tanto que a veces salen cosas que no son bíblicamente, y eso es importante, porque a veces empezamos a sentir una emoción, yo profetizo, Dios habló, Dios me dijo, y como que ya hay una cosa que va saliendo de lo que realmente la palabra de Dios dice. Por eso tenemos que leer la palabra. Bueno, y para no cansarles, existe que después de todo eso tuvimos más invitaciones a otras iglesias. No sé por qué Dios se portó tan bueno con nosotros, porque no éramos tan buenos, pero de esa parte yo me trajo una experiencia, y el chiste que cuando yo vine acá quise formar un grupo, y es que no era lo que yo quería, sino era lo que Dios quería. Y pasaron circunstancias en el momento que formamos al grupo, y hubo complicaciones donde dijeron no, porque ellos están en otro grupo, y dijimos, bueno, vamos a agarrar otro nuevo, y estábamos planeando, y al último no sucedió nada. Y es que a veces no es lo que nosotros queremos ni lo que nosotros pensamos. Dice la palabra de Dios que grandes son sus pensamientos. Grandes son sus pensamientos y sus caminos, que nadie de nosotros los conoce. Por eso cuando Dios te llama a un ministerio, puede ser un ministerio que ni siquiera tú te esperas, que a veces dices, bueno, ¿será que sí o será que no? Y es que a veces no te va a gustar, porque empezamos por la carne. Como dice Pablo acerca de la oración, que empieza uno por la carne, y es lo mismo en el ministerio. A veces no te va a gustar porque tú quieres tocar o cantar o predicar o estar de misionero o lo que sea, pero cuando Dios te empieza a meter, te empieza a dar ese amor por ese privilegio, ya sea en la oración, o a veces a alguien no le gusta orar, y si Dios te llama a interceder, no te gusta, pero cuando Dios se empieza a meter poco a poco, porque Dios ya te llamó a ese ministerio, te empiezas a enamorar y empiezas a ver los resultados de las oraciones que tú haces, y empiezas a decir, gloria a Dios, ese es mi ministerio, tengo que echarle ganas. Y es que el ministerio de intercesión no es visto por toda la gente, pero yo pienso que es el más recompensado, porque hay más relación íntima con Dios, porque se habla más con Dios, se intima más con Dios, porque cuando eres predicador o músico, tú tratas de llenarte en ese momento, y de ahí tienes que aportar a la persona, y estás tan ocupado que a veces
por eso es de que como por ejemplo Gigi Ávila y otros predicadores de renombre, tenían en la madrugada por lo mínimo 4 horas diarias de oración, por lo mínimo, más aparte en la noche que era 1 hora. ¿Por qué? Porque era la relación intensa y por eso Dios los usaba grandemente en la predicación. Pero a veces nosotros queremos predicar como ellos y solamente oramos 5 minutos o 2 minutos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y por eso le damos gracias a Dios. Y es por eso de que yo le agradezco a Dios lo que está haciendo en mi vida. Y es que cuando tú buscas a Dios en obediencia, te va a tocar, por más que le busques. Y a veces no le puedes excusar o decirle, Dios, ¿por qué a mí me está pasando si yo estoy haciendo bien las cosas? Mira, yo me casé bien y ahora tengo estos problemas. Mira, yo hice bien las cosas y ahora están hablando mal de mí. Bueno, solamente tú haz como José, obedece. No importa que te digan que eres lo que te digan, simplemente obedece. ¿Por qué? Porque más adelante en el 40 vemos que aunque ahí mismo en el 39, aunque el enemigo lo tentó, él no cayó en la tentación, huyó. Y vemos que más adelante en el 41, 40 para terminar, José es bendecido por parte de Dios y es el gobernador de Egipto, como su gobernador se podría decir, porque arriba estaba Faraón. Y es que a veces cuando Dios te llama no es como nosotros pensamos, pero tenemos que darle gracias a Dios, que si hay momentos de que no tenemos trabajo, gloria a Dios, que si hay momentos de que está hablando mal la gente de nosotros, gloria a Dios, pero no ponernos al tú por tú, porque nos pasa lo de Jonás, que cuando Dios te dice, haz esto y te empiezas a poner al tú por tú, es porque estás contradiciendo la obra de Dios. Y es que a veces Dios necesita hacer eso, porque Dios sabe que tú lo puedes soportar. Y Dios sabe que tú estás llamado para ser una persona valiente, esforzada, un soldado de Dios, pero tienes que seguir. Tenemos otro personaje que también Dios lo llamó y Dios cumplió su propósito en él, pero también le tocaron palos y tenemos la vida de Sansón. Sansón fue llamado. ¿Y qué es lo que pasó con él? Cayó en la tentación. Dalila lo tentó. Y ustedes leen en el libro de Jueces toda la historia de Sansón, cómo cae al último, cómo es amarrado cerca de donde estaban los filisteos, y al último él le pide con todo su corazón ese deseo a Dios, y Dios lo salva, porque él va a estar, por lo que Dios hizo en la palabra de Dios, Dios lo salva, y va a estar allá en el cielo cuando nosotros vayamos y Cristo venga por nosotros, que a pesar de las circunstancias cumplió el propósito de acabar con los enemigos de Dios. Y acabó con sus enemigos de una manera no tan bonita, porque a nadie nos gusta esa manera de que murió aplastado por los cimientos a como cayó juntamente con los demás. Pero fue necesario, ¿por qué? Porque Dios le habló muchas veces y él ya conocía la palabra de Dios, que no agarrara mujer de los filisteos o mujeres que no fueran del pueblo de Israel, y vio las consecuencias. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia lo salvó. Y es que muchas veces dentro de la iglesia, a veces Dios salva a todos y nos va a salvar